Bueno, la pregunta es hacia dónde va la humanidad. Qué belleza, ¿no? Entrando en la profundidad de qué esconde o qué hay implícito en la pregunta, ¿no? Que es como la necesidad de una respuesta que clarifique ante todo el bombardeo de cosas terribles que suceden. Eh, la sensación de catástrofe, extinción, aniquilación, destrucción del planeta, etcétera, etcétera, nos bombardea todos los días, ¿no? En primer lugar, hay que limpiar un poquito que la intencionalidad de esa información. Esa información tiene una intencionalidad que es seguir reforzando el miedo que tenemos adentro a todo eso que hemos hablado, al desamparo, a la pérdida, a la aniquilación, a no ser más, al futuro de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Todos esos miedos tienen una cierta base concreta por lo que está pasando y los otros son mucho más sutiles. Y a lo que apunta toda esa maquinaria de generación de miedo es a que sigamos sintiendo miedo y sigamos apoyándonos en la sobrevivencia y en la salvación personal. Por supuesto que hay otras entidades que están tratando de hacer lo contrario, de publicitar la responsabilidad en la ecología, en el cambio climático, en la mar en coche, ¿no? Y en todo eso hay un entramado muy poderoso que es no dar información ni hacer o habilitar, salvo de pronto en ciertos lugares de internet o lo que fuera que se expande, la cantidad de gente que está haciendo todo eso para que el planeta siga funcionando, por decir así, y sigamos todos en él y las cosas cambien y mejoren. Este, y quizás en habilitar la comprensión profunda de que nosotros tenemos que parar de esperar que los gobiernos, las instituciones y las administraciones hagan algo para parar la debacle. Y cada vez más gente está entendiendo eso y no importándole mucho y yendo a plantar los árboles que hay que plantar y recuperando la floresta y la selva y los ríos, oponiéndose a la polución, ¿no? Están haciendo un montón de cosas, no esperando el permiso o la autorización o el esquema dentro de la cultura o la burocracia para que se haga esto o aquello, sino que están asumiendo un papel de decir yo quiero y yo puedo, y eso está transformando también la estructura de la propia sociedad, ¿no? No hay que esperar que venga de afuera, sino qué puedo hacer yo, ¿no? Usando una frase adaptada de uno de los discursos más fuertes de Kennedy cuando dijo no tengo que preguntarme qué puede hacer mi país por mí, sino qué puedo hacer yo por mi país, ¿no? No tengo que quedarme a esperar qué puede hacer el planeta, los gobiernos, las instituciones por mí, sino que puedo yo aportar. Y entonces viene la sensación de pequeñez, de que yo solo no puedo, o que no sé qué, sí puedo. Y puedo reunirme con otros y hacer eso. Hacer una jornada para limpiar las playas, ¿no? Hacer una jornada para plantar árboles, para transformar en la medida que puedo. Reciclar, cuidar el agua, todas esas cosas que están cada vez llegando más y que por suerte también se están educando en las escuelas, así que ahora nuestros niños nos dicen, papá, no tires ahí, no hagas aquello, no hagas lo otro, porque se está educando también por eso, para eso. Y eso es una maravilla que está ocurriendo ahora también, ¿no? Entonces, lo primero es apaguen la televisión y dejen de ver toda esa basura que solo contribuye a aumentar la polución mental de miedo y confusión y empecemos a nutrirnos de otras fuentes. Eh, una respuesta que puede ser confusa y paradojal es que la humanidad no va a ninguna parte. Y quedarnos un momentito con esa respuesta, donde sea que la estén escuchando. Porque la propia idea de que hay que ir hacia alguna parte es parte de la confusión o de la ignorancia, ¿no? Esto mismo que digo con respecto al camino espiritual. El camino espiritual no es un camino que lleva a alguna parte, porque no es un camino de aquí a allá, sino de aquí a aquí. El camino es hacia adentro de mí. Lo ha dicho Cristo hace 2000 años, el reino de los cielos está dentro de vosotros.
Dejen de buscarlo afuera. ¿No? Dejen de buscarlo afuera no fue la combinación de la frase, pero es apropiada para este tiempo. Entonces, por todo esto que hemos dicho, por comprender que no existen otros, que todos son manifestación de lo mismo, y que yo soy ellos, y que estoy atado al destino de todos. Este razonamiento sencillo, ¿por qué tengo que yo preocuparme por otros si esos niños que están en la calle, que son los padres, que no los cuidan, o el gobierno, la culpa es de alguien? No es mi responsabilidad, yo tengo que cuidar a mis hijos, pero señor, estos niños van a crecer, van a ser delincuentes y mañana van a matar a tu hijo en la esquina para sacarle la plata que tienes. Es muy sencillo, no hay nada que esté separado. Y no podemos encarcelar a los delincuentes y guardarlos ahí, porque después no tenemos dónde ponernos si no nos damos cuenta de cómo los generamos y de nuestra responsabilidad en el proceso de generar sufrimiento. Ahora, la razón absoluta de todo esto es la ignorancia. La ignorancia a lo que nos referíamos antes, a nuestra naturaleza verdadera, que es el amor y la verdad. Nuestra naturaleza divina. Cuando le pongo naturaleza divina siempre parece que es algo allá. No, es lo que está dentro mío, la electricidad que hace funcionar al alma. Es lo que realmente soy como esencia. Entonces, si quiero transformar lo que está afuera, primero tengo que comprender quién soy yo, quiénes realmente son los otros, y terminar con el mundo de los enemigos para hacer triunfar mi deseo. Sino reconocer que yo dependo de la existencia de todos, que todos somos lo mismo y que todos somos la misma esencia de amor. Entonces, hay que comprender que el tirano, el delincuente, todos están queriendo lo mismo que yo: la felicidad, la seguridad y el amor. La forma en que lo buscan, lamentablemente, es un desperdicio de energía que además tiene tremendas consecuencias, ¿no? Y ahí vuelvo a una frase de Cristo que es muy iluminadora, ¿no? En el momento de su crucifixión dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta frase puede resonar muy distinta a partir de todo lo que hemos hablado de la ignorancia. No saben lo que se hacen. Porque como fruto de la ignorancia no se dan cuenta que están crucificando al símbolo del amor que está dentro de ellos. Entonces, el que sí sabe, pide perdón, perdónalo. En el momento de su mayor sufrimiento, de la orgía de dolor que ha sido depositada en él por el fruto de la ignorancia de la humanidad, ese hombre que es el arquetipo de lo que realmente somos, lo que dice es perdónalo. Porque viven en la ignorancia, no saben quiénes son y desesperadamente actúan buscando la fuente donde no está. Este es el motivo principal de lo que llamamos mal, es la ignorancia. Es ir con un hacha y matar la serpiente, cuando la serpiente nunca existió, era solo una cuerda. Esto no quiere decir que la comprensión nos lleve a la justificación. La gente hace cosas muy horribles en medio de la ignorancia. Se las hace a sí mismo, pero también se las hace a otros. Ahora, en el fondo todos somos inocentes porque estamos siendo víctimas de la ignorancia. Pero realmente, en el plano de que nosotros vivimos, está muy mal hacerle daño a los otros. Como también está muy mal la revancha de hacerles el mismo mal. Porque eso no cura la raíz de la ignorancia. Este momento que estamos viviendo en la humanidad, de individualismo salvaje, de soluciones personales, que también es la parte medular de nuestra cultura, nos ha dado también, nos ha abierto las puertas a una gran oportunidad. Que es que como no hay espacios de contención ni lugares de resignificación, este mismo yo que está separado está obligado a buscar aquello que añora, volviendo a aquello del amor y el dolor. ¿Cómo puedo añorar el amor si mi experiencia ha sido solo dolor y sufrimiento? Porque en algún lado, profundo adentro, eso es lo que sé que es. Todos queremos y añoramos la experiencia de plenitud y totalidad en armonía, que llamamos felicidad.
Entonces, en ese lugar no puedo justificar, pero puedo comprender. Y como Cristo asume esa responsabilidad porque comprende, pide perdón. Hablando de nuestra tierra, cuando Artigas dice clemencia para los vencidos. Y le dice, pero mi general, esos tipos van a volver y nos van a querer matar mañana. Retírenle las armas, déjenlos volver a su casa. Son padres de familia como nosotros. ¡Qué momento! ¡Qué lugar de compasión! Reconociendo que tenía que batallar contra la ignorancia que había del otro lado para que volviera a haber un círculo de amor en la tierra que había aprendido viviendo con los charrúas y con los guaraníes. Pero no es matándolos, es plantando esa semilla. No nos mataron, algunos pensarán es un gil, no nos mató, mañana volvemos. Pero quizás otros digan, ¡pah! Muchas gracias. De la misma manera, cuando iban a purificación, creyendo que iban a ser condenados y castigados, lo que sea, sin armas, viví acá con nosotros. Y claro, en medio de una comunidad diversa, de negros libertos, de indígenas, de europeos que se habían convertido a la belleza de vivir en círculo, en lo que los europeos llamaban la máxima pobreza, porque aquí vivían la máxima pobreza, pero no era pobreza, era la máxima riqueza de compartir con la gente la vida, la experiencia de ser un todo. Y se sorprendían, pero ¿qué pasaba? Como cuenta la única película que se hizo sobre él, el espía que mandaban de Buenos Aires para matarlo, termina convertido. Se vuelve artiguista, por decirlo así, porque empieza a ser feliz. Con el candombe, con la música, con el amor que fluye en el campamento, el tipo empieza a comprender, me equivoqué de bando, yo tengo que estar acá. Por eso se llama purificación, porque en realidad el nombre era apropiado, los mandaban a purificarse, a que se quitaran las máscaras, todo lo que habían aprendido de sí mismos y se expusieran, como fue la experiencia de Artigas, a esa forma de vida, de libertad, de amor y de gozo y de no propiedad. Y ese era el eje de la búsqueda de Artigas. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? Hacia ahí, a purificarse. Cuando miramos todo lo que hay, lo que está pasando, y el proceso para transformar eso puede ser abrumador. La pucha. Bueno, la gente se viene transformando, viene haciendo, pero somos 7.000 millones. No somos 7.000 millones. Somos uno. Y ese uno es el amor infinito. Esa es la primera creencia que hay que destruir. No es que tenemos que esperar que se iluminen aquellos. Están todos iluminados, solo que no lo saben. Cubiertos por la capa de ignorancia sobre sí mismos. El impulso a encontrar la verdad, a ordenar lo que está sucediendo, está en todas las almas. Porque es la energía eléctrica que los mantiene vivos. Y toda la naturaleza y todas las almas tienden y anhelan volver a la unidad. Entonces, ¿a dónde va la humanidad? ¿A dónde ha ido siempre? A encontrar la verdad dentro de su corazón. La pregunta en este costado para mí en este momento es, ¿de qué lado estoy en la aparente dualidad? ¿Cómo estoy contribuyendo yo para que todos esos otros supuestos que se creen otros y que a mí me ven como un otro puedan acceder a la verdad profunda que hay en su corazón que nos hace unos, no como un discurso o como un discurso de hermandad, como la verdad más profunda que hay en todo el universo? Bueno, estoy haciendo mi parte. Y el resultado es de gran espíritu. Porque yo no me creé a mí mismo, ni creé el universo. Ahora, si accedí a la verdad más profunda, bueno, esta es la verdad más profunda,
Esto es lo que trae la felicidad. Y la fuente de infelicidad es como lo que les digo yo en terapia, ¿no? El asunto no es por qué soy infeliz, sino cómo me mantengo infeliz. Todo lo que hago para preservar el personaje que me hace sentir insatisfecho porque vivo huyendo de todos estos sentimientos de dolor supuestos y no los quiero enfrentar, y entonces vivo hacia afuera acumulando cosas para llenar el vacío. Eso es lo mismo. Y yo como terapeuta, ¿cuál es la experiencia? Como terapeuta, como líder espiritual, como lo que fuera, yo no puedo ir a golpearle a la puerta y decir usted está equivocado en su forma de vida. La forma de vida produce infelicidad. Solo puedo sentarme y esperar, más allá de lo que puedo hacer por estos medios o por el escribir libros o por toda la gente que está haciendo cosas, es que aquellos que están empezando a despertar porque están reconociendo que de esta manera no van a ninguna parte, empiecen a preguntar y a buscar. Entonces, espero que mi vecino haga ese movimiento. Yo estoy acá para escucharlo y poder hacerlo. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Esa. ¿En qué lugar estoy? Haciendo mi parte. No puedo hacerme cargo de todo. Puedo hacerme cargo de lo que tengo. Mi familia, mis hijos, mis relaciones. Y según el lugar y los dones que tenga, ¿de qué manera contribuyo a que eso ocurra? Pero el principal entendimiento de todo esto es el principio de inclusión. Esto es para todos. Todos somos uno y esto es para todos. Pero no podemos obligar a nadie a que reconozca esa verdad. Esa verdad está en cada uno y cada uno tiene que recorrer ese viaje de ir hacia ahí. ¿Cuál es mi confianza absoluta? No hay a dónde ir. Este es un camino sin salida. El tiempo que nos toma darnos la cabeza contra la pared con la solución individual es parte de la medicina. Es lo que los terapeutas dicen. Bueno, los momentos de crisis son los momentos de apertura, de posibilidad, y el que lo está sufriendo dice, la crisis, no, no me hables de la crisis. Pero es así. Cuando se me rompió la estructura, se me salieron los apoyos, me separé, me va mal en el trabajo, mis hijos no quieren verme, bueno, puedo empezar a ver de qué se trata lo que yo estoy haciendo para contribuir a que eso suceda, ¿no? En ese asumir la responsabilidad, ¿no?, que se me viene encima de llevar este barco hacia algún lugar, ¿no? En este profundo entendimiento, es relativamente verdadero también, de que el mundo es una ilusión o es un sueño que sueña Dios, todos esos dichos que son metáforas. Convirtamos esto en un bello sueño, en una pesadilla. Despertemos del sueño de la pesadilla de la separación, del sufrimiento, de la venganza, de los enemigos, del propósito personal, a la verdadera felicidad. Nadie nos puede obligar a desconstruir lo que hemos construido para separarnos de la verdad y del amor. Cada uno tiene que iniciar ese camino. Y como digo muchas veces en la metáfora, cuando vas a un camino, hay alguien que te habla del camino. Pero si te habla y a vos no te resuena, no vas, pero vos vas al camino. Bueno, hay alguien que está en la puerta para abrirte la puerta, para darte una mano para que entres. Y del otro lado, hay otros que te están esperando, que te llevan al templo, a donde sea, al lugar donde vas a poder hacerlo. Y hay otros que están a cargo de eso, pero todos son una fila que ocupan su lugar para que todos puedan ir llegando. Y eso es lo que está sucediendo más allá de toda la información. Un torrente de personas buscando la luz. Y por supuesto, otro montón que se opone. Pero estos también son mis hermanos y mis hermanas, no mis enemigos. En ellos también vive el principio divino que vive en mí. Hacia ahí va la humanidad.